de hoy, el primer día de la semana 11. Hoy es miércoles 4 de octubre. Estamos grabando la clase por sesión en Teams y también estamos conectados ahí algunos por Teams y pues, evidentemente la gran mayoría aquí de forma presencial. Son lecciones de ecuaciones diferenciales grupo 2 del segundo semestre del 2023 en el Tecnológico de Costa Rica. Un servidor, profesor de la Escuela de Matemática. Vamos a estar cubriendo el tercer caso del movimiento vibratorio que ya habíamos avanzado e iniciado en las clases anteriores. Les recuerdo que habíamos visto el movimiento armónico simple, que es donde se supone que no hay amortiguamiento en el sistema ni tampoco hay fuerzas externas. Eso se traduce en que se modela mediante una ecuación diferencial de la forma masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo más la constante de resorte por la función de desplazamiento igual a cero. Es de coeficientes constantes, homogénea, de orden 2 y no tiene el término central, digámoslo así, el que acompañaría el X'. Eso hace que la solución siempre va a ser una función senoidal. Es decir, su solución siempre es de la forma A, no sé si lo habíamos puesto así, como un A cos de omega t más un B sin de omega t, o no sé si primero el sin después el coseno, pero sí, ese W se dice omega. Mi recomendación es que lo reciten de esa forma para que usted se acuerde quién es ese omega, y hoy que lo vamos a hacer referencia a él, representa la frecuencia de esa función senoidal que se está formando. Otra cosa es que en un sistema de ese tipo, usted puede hablar, al ser ondas senoidales, usted puede hablar de diferentes cosas como amplitud, frecuencia, periodo, ángulo de fase. Inclusive, con base en el ángulo de fase, usted podría reescribir la solución de la ecuación diferencial en términos del ángulo fase. Y quedaba algo así como x de t es igual a la amplitud, y creo que le habíamos puesto A o R, no sé, A, por el seno, paréntesis, de omega t más ese ángulo fase, ¿verdad? Se está haciendo el ajuste para que lo puedas escribir solo en términos de la función seno. Son la misma función, bueno, representan la misma función. Si usted grafica una o grafica la otra, le cae una gráfica encima de la otra. La gran ventaja es que la segunda, que está escrita en términos del ángulo de fase, al tener solo la función seno, pues resolver ecuaciones o cosas de esas se vuelve, digamos, bastante más sencillo. Muy bien. Después de eso vimos el caso 2, que era el movimiento amortiguado. Entonces, ahí se modelaba o se tomaban en cuenta lo que la mayoría de los sistemas vibratorios tienen, que es el amortiguamiento interno. Eso se modelaba en la ecuación diferencial, básicamente la misma del movimiento armónico simple, nada más que esta vez sí va a tener el término del X'. Ese término del X' es de la forma beta por el X' de t. Es decir, la ecuación diferencial quedaría masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo más beta por la primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, que es la velocidad, más k, que es la constante de resorte, por el desplazamiento con respecto al tiempo, igual a 0. Sigue siendo homogénea, sigue siendo de coeficientes constantes, pero ya no vamos a tener la certeza de que sea una función senoidal. Ahí se podría dar cualquiera de los tres tipos que nosotros sabemos que se pueden formar, que es dependiendo del discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, tendrías de la solución característica dos soluciones reales diferentes, y entonces la solución sería la forma x de t es igual a un C1 e a la R1x, digamos la primera raíz de la ecuación característica, más C sub 2 por E a la R2, perdón, no es X, es T, por la R2T. Y entonces, en ese caso, se puede clasificar el movimiento de qué tipo, si el discriminante es mayor que 0. Sobreamortiguado, y eso estilan preguntando en los problemas, ¿verdad? Es decir, si el movimiento es de qué tipo. En ese caso sería sobreamortiguado. Luego, si el discriminante es igual a 0, entonces ahí tenés dos soluciones reales, pero son iguales. Pues sabemos que tenemos que hacer un ajuste. Entonces la solución que haría x de t es igual a C1 e a la R1t más C2t e a la R
T, digamos, porque las dos soluciones son iguales. Entonces ahí hacemos ese ajuste de meter el T. Y en ese caso estaríamos en presencia de un movimiento ¿de qué tipo? Críticamente amortiguado, porque el discriminante es igual a 0. Y finalmente, si el discriminante es menor que 0, entonces tenés soluciones imaginarias o complejas de la forma, no sé cómo le pusimos, pero digamos A más B por I. Entonces la solución todos sabemos que queda de la forma E a la AT, paréntesis, C1 cos de B por T más C2 sen de B por T. Es decir, hay una parte imaginaria o seno y coseno que está tratando de que el resorte vibre y hay una parte exponencial que está tratando de detenerlo. Típicamente gana la exponencial. Normalmente a la larga gana la exponencial, es decir, ese movimiento va a tender a detenerse. Todos los tres, profes, sí, claro, pero el que se llama, por cierto, ese último, subamortiguado, ese como que vibra un poquito más, ¿verdad? Vibra un poquito más y se detiene. En cambio, el críticamente amortiguado casi no tiene vibración y el sobreamortiguado no tiene vibración. Ah, el resorte prácticamente, el objeto que está en el resorte prácticamente se posa en la posición de equilibrio. Eso que yo acabo de hacer, lo hice totalmente al propio, como para instarles a que ustedes en casa, antes de venir a la clase de ecuaciones diferenciales un miércoles o un viernes, lo menos que yo les voy a solicitar o que el curso les va a solicitar es eso que acabamos de hacer. O sea, que usted por lo menos a capela, como lo acabamos de hacer, puedas narrar lo que vimos en las clases anteriores relacionadas al tema que estamos viendo. Si usted se acostumbra a hacer eso en todos los cursos que usted lleve, laboratorios, físicas, químicas, cursos de carrera, etcétera, te conectas muchísimo mejor cada vez que llegas a una lección con ese curso. Y obvio, cuando dije que eso es lo mínimo, obvio que aparte de lo que acabamos de hacer, se sientes a resolver ejercicios y cosas, que eso evidentemente es importante y apoyan, digamos, la parte teórica. Muy bien. Hecho ese resumen, entonces vamos a hablar ahora del tercer caso, que es el movimiento forzado. ¿Qué es lo que se toman en cuenta en este tipo de movimiento? Vamos a ponerlo aquí. Una pequeña duda respecto a lo que resumió. Cuando calculó la fuerza de restitución en el último piso, en la clase anterior, puso como, vamos a ver si lo estoy entendiendo mal, el peso que eran 16 libras es igual a menos K por X. ¿Por qué esa igualdad? O sea, no entiendo por qué esa desigualdad de que el peso es igual al K por X. Es que hay una ley de Hooke que dice que la fuerza restauradora en un resorte es igual a menos, es proporcional al alargamiento del objeto en el resorte. Eso se reduce a que F sub R es igual a menos K por X. Ok, y F sub R lo tomo como peso. Porque lo que hizo, la fuerza que hizo que ese objeto bajara en el resorte fue su peso. Si no tuviera peso, no hubiese bajado. Entonces, recuerde que el peso es un vector y en este caso se toma como la fuerza. Gracias. Mucho gusto. Ok, después se usa el peso para calcular la masa. ¿Verdad? Se dice que peso es masa por gravedad y también ahí lo vuelves a usar para calcular la masa. Muy bien. Tengan cuidado porque hay problemas en donde los objetos son sustituidos. Digamos, a veces comienzan el problema con un objeto de cierta masa o de cierto peso y después dicen, el objeto anterior se sustituyó por otro de... Eso es normal en los experimentos, ¿verdad? Uno ve un sistema oscilatorio, le guindan un peso, realizan algún experimento, quitan, no sé si alguna vez en laboratorio de física usaron los resortes que hay ahí, todo eso, ¿verdad? Para determinar la ley de Hooke. No sé si es uno de los experimentos que se hacen en el laboratorio de física 1. Recuerdo el del péndulo simple, recuerdo el del el movimiento uniformemente acelerado, recuerdo el del movimiento de proyectiles, no sé si todavía lo hacen así, pero nosotros poníamos unos papeles con un papel carbón, ¿verdad? Y unos balines para que marcara y
Estaba el de acción-reacción, no sé si ese que dejaban una regla ahí en la pizarra y el otro compañero con la mano aquí, el otro soltaba sin avisar y usted tenía que detenerla y tiempo de reacción, ¿qué se llama? Bueno, ese lo hice yo. Y habían otros, ¿verdad? Habían otros experimentos. En el laboratorio de física está el montaje de los soportes y de los resortes y hay pesos, ¿verdad? Con los ganchitos, usted llega y lo coloca y va los pone a vibrar, usted lo quita, pone otro, eso es normal en un experimento. Entonces, en los problemas a veces les dicen eso. Les dicen el primer peso fue sustituido por otro D y eso es para que ya el problema usted lo resuelva con ese otro peso. Profesor, ¿y para qué nos dieron el peso inicial? Para que encontráramos la constante de resorte. Profesor, pero ¿y si lo quitan y ponen otro? La constante de resorte no cambia. No, porque por eso se llama constante. El resorte tiene una única constante. Usted la tiene que determinar con el peso que sea. Obvio que usted pone un peso y ve cuánto baja. Bueno, vamos a continuar. O más bien, vamos a empezar. Tercer caso, movimiento forzado. En este caso, se van a tomar en cuenta fuerzas externas que van a actuar sobre el sistema, ¿verdad? Pues el sistema masa-resorte. Así se lee en los libros. Sistema masa-resorte. Estas, temáticamente, bueno, estas se dan cuando el soporte realiza un movimiento periódico de arriba a abajo, o bien, porque no una coma, o bien cuando el objeto es empujado. Cada vez que llega a su posición más baja. Que digamos, en el caso que nosotros hemos estado utilizando de ejemplo, que me parece que todos hemos tenido esa experiencia en algún momento, o por lo menos lo hemos visto, de tener un hermanito, primo, ¿verdad? Sobrino, etcétera, montado en una hamaca de esas que hay en los parques, y entonces usted le da un primer, todo eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Un primer impulso, él comienza a oscilar, y cada vez que usted llega donde usted, le empújeme, entonces cada vez que llega donde usted le da un pequeño empujón. Va, viene, y otra vez usted le da un pequeño empujón. Va, viene, eso que usted está haciendo es aplicándole una fuerza externa. Evidentemente, ¿va a afectar el movimiento del objeto que está oscilando? Claro, por supuesto que sí. Y típicamente uno lo que hace es esperar a que el niño venga, se detenga por un instante y ahí en ese momento usted aprovecha de empujarlo cuando ya entonces va a comenzar a tomar hacia la dirección opuesta. Casi ninguno de nosotros empuja al niño, él va, viene y uno da como un par de pasos hacia adelante para volverlo a empujar. No, porque te vas a encontrar con un golpe bastante brusco, ¿verdad? Y va a ser casi que más bien el pare. O y eso, digamos, es lo que normalmente se llama de que esa fuerza está desfasada, o sea, no está en fase, no está empujándolo cada vez que llega a su posición más baja. Y eso es importante para lo que vamos a hablar ahora dentro de un momento. Muy bien, ahora sí, matemáticamente, estas fuerzas se modelan al lado derecho de la ecuación diferencial. Es decir, que la ecuación diferencial va a quedar escrita de la siguiente manera. Va a quedar escrita así.
Ay. Un momentito nada más, ya vamos a volver a grabar la clase.